nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo 3, creo en el Espíritu Santo. Artículo 9, creo en la Santa Iglesia Católica. Párrafo 4, los fieles de Cristo, jerarquía, laicos, vida consagrada. Estamos en el tercer apartado de este párrafo, donde el Catecismo dedica 20 números al estudio del tema que tiene como título la vida consagrada. El día de hoy vamos a profundizar en los números 925 al 927 con el tema la vida religiosa. Número 925 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: nacida en Oriente, en los primeros siglos del cristianismo, y vivida en los institutos canónicamente erigidos por la Iglesia, la vida religiosa se distingue de las otras formas de vida consagrada por el aspecto cultural, la profesión pública de los consejos evangélicos, la vida fraterna llevada en común y por el testimonio dado de la unión de Cristo y de la Iglesia. Un número precioso que nos presenta el Catecismo sobre lo que es la definición concreta de la vida consagrada. Es difícil establecer una frontera en la diferencia entre las distintas formas de vida consagrada: institutos seculares, sociedades de vida apostólica, vidas religiosas, vírgenes consagradas, viudas consagradas, eremitas, anacoretas. Es difícil establecer como una frontera, cómo son unos, cómo son otros. Hay una diferencia, y de hecho el mismo Catecismo los distingue en los números que hemos estudiado ya durante esta semana, alrededor de estas diferencias. Pero evidentemente, aunque la consagración a Dios sea la misma, las espiritualidades que cada una de estas consagraciones vive son distintas. Las características de cómo cada uno de estos consagrados a Dios tiene son distintas. Primera característica de la vida religiosa: la dimensión escatológica de la vida consagrada. Vamos a explicar también esta palabrita. Hay referencia a la dimensión que nos refiere y nos hace vigilantes hacia la otra vida: escatología. La vida consagrada como signo ante el mundo de la vida venidera. Cuando uno ve un consagrado, se le viene a la mente que hay algo más allá de la materia, que hay algo más allá de este mundo, que hay una persona que tiene ideales más allá de los carnales. Esto es muy interesante, y por eso es tan importante el testimonio de vida de los consagrados. Ocurrió en la iglesia primitiva y se vivió una espera muy intensa de la venida del Señor. Incluso algunas comunidades cristianas pensaban que el retorno en gloria de Jesucristo iba a ser inminente. Incluso se pensó esto tan fuerte que San Pablo tiene que responder a algunas de estas personas para que no esperen la venida del Señor con los brazos cruzados. Y por eso es que de ahí, de esa llamada de atención que les hace San Pablo, es que él saca esta frase tan famosa: el que no trabaje, que no coma.
Porque habían unos que estaban esperando la segunda venida de Cristo ya. Y entonces, ¿para qué? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué si ya va a venir el Señor? Entonces mejor me siento a que espere porque ya va a venir. Y San Pablo les dice, no, eso no es así. El que no trabaje, que no coma. Como diciéndoles, hay que ir a hacer el reino de Dios en todo lo que hagamos en cada momento de nuestra vida y no sentados ahí esperando. La mejor manera de esperar la venida del Señor es extendiendo su reino, trabajando por el reino. El Maránata, ese ven Señor Jesús con el que la Sagrada Escritura concluye el último versículo de la Biblia, se vivía con mucha intensidad en la primera comunidad cristiana. Uno de los textos de San Pablo que más nos ayuda a entender esto es la primera de Corintios 7, 29, 31. Os digo pues, hermanos, el tiempo es corto. Por tanto, los que tienen mujer, vivan como si no la tuviesen. Los que lloran, como si no llorasen. Los que están alegres, como si no lo estuviesen. Los que compran, como si no poseyesen. Los que disfrutan del mundo, como si no disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. Es un error vivir esta vida poniendo el corazón definitivamente en ella. Y ante esto, San Pablo dice, amemos intensamente las cosas que llevamos entre manos, pero al mismo tiempo amémoslas con libertad del corazón. Amemos la creación, pero al mismo tiempo sin apegarnos a ella. Y uno se pregunta, bueno, ¿y esto cómo se hace? ¿Cómo puede uno entusiasmarse en esta vida con las cosas que lleva entre manos y al mismo tiempo estar desapegada de ellas? ¿Cómo se puede compaginar esto en nuestra vida? Y el ideal cristiano nos dice que hay que entregarse con intensidad y al mismo tiempo tener el corazón libre. ¿Cómo se compagina esto? Y estas dos dimensiones se pueden vivir cuando uno ama las cosas, no con amor propio, sino cuando las ama con el amor de Cristo. Es decir, ama las cosas en la voluntad de Dios. Así se puede compaginar. ¿Eh? No con amor propio. Quiero esto en la medida en que Dios lo quiera. Y si Dios no lo quiere, yo tampoco. Esa es la clave. Eso es lo más importante. Eso es lo que nos enseña la vida religiosa. Amar con un corazón libre. Tener como si no se tuviera. Quiero esto en la medida que Dios lo quiera. Y si Dios no lo quiere, yo tampoco. Todo esto, queridos amigos, está especialmente manifestado en la vida religiosa. Los religiosos, con su opción por la pobreza, la castidad y la obediencia, están manifestando esto delante del mundo, la libertad del corazón. Y con esa libertad del corazón tenemos que amar intensamente, pero siendo libres. Una de las cosas que más nos hace sufrir es cuando nos apegamos a algo. Es cuando perdemos de vista la libertad del corazón. Cuando uno se apega a los objetos que se ha hecho en esta vida con amor propio, sufre mucho. ¿Por qué? Porque su amor está apegado. Y no quiere decir esto que los religiosos están preservados de estos peligros. Que en un momento determinado
A un religioso, a una religiosa, le pueden cambiar de su lugar de trabajo y entra en una crisis tremenda y sufre. ¿Eh? Cuando uno sufre tanto, es la manifestación del apego que tiene a esta vida. Cuando hay un cambio en el trabajo, cuando hay alguna situación, ahí es donde uno puede comprobar qué tan apegado estaba a esa cosa material. Esto le pasa al religioso, esto le pasa al sacerdote, esto le pasa al laico, a todos. No tengamos dudas que las tentaciones de Satanás también traspasan los muros del convento, ¿eh? Y a los religiosos, a las religiosas les pasa mucho. Pero también es cierto que a los religiosos, en cuanto a estado de vida, es perfecto para vivir esa libertad. Ese estado de vida de consagrado es perfecto para vivir en libertad. De cualquier forma, pase lo que pase, toda crisis es buena ocasión para reconvertir el amor. Pasar de amar con el amor propio a amar con el amor de Cristo, con un corazón libre. Esto tiene que ser algo que le aprendamos a nuestros religiosos, a nuestras religiosas. Amar con el corazón de Cristo. Estas expresiones de San Pablo son perfectas, si las vemos bien, queridos amigos. Los que lloran como si no llorasen, los que estén alegres como si no lo estuviesen, los que compran como si no poseyesen. Un religioso que está plenamente gozoso en su vocación va a estar desprendido de todo. El Señor, en cada cosa que le pase en su vida, en cada nuevo lugar donde lo envíen, cada nueva comunidad, parroquia, apostolado, es una ocasión importantísima para reconvertir el amor. Por eso decimos que es una dimensión escatológica en la vida religiosa, amar todas las cosas en Dios y entender que hay una anticipación del mundo definitivo en esta vida religiosa, en esta forma de hacer las cosas según Dios. Amar todas las cosas según Dios. Sin duda es una ardiente espera, ¿no? Es una prueba constante, pero que nos hace siempre tener los ojos fijos en el Señor, sabiendo que tenemos en este lugar una ciudad que es pasajera, que no es permanente, que nosotros somos ciudadanos del cielo, que lo que los religiosos nos están diciendo con su vida y con su consagración es que lo único necesario es buscar el reino de Dios y su justicia, y que yo no necesito apegarme a nada ni a nadie. ¿Por qué? Porque todo se me dará por añadidura. Que aquí lo que importa es poner los ojos fijos en el Señor, haciendo las cosas según Dios, esperando todo de Él, y todo lo demás se me dará por añadidura. Eso me enseña un religioso, eso me enseña una religiosa. Esa espera no consiste en una mera inercia. ¿Eh? Todos sabemos que esa espera se traduce en un trabajo, en una misión, en un quehacer por el reino de Dios, capaz de suscitar en nuestra sociedad situaciones muy intensas de justicia, de paz, de solidaridad, de perdón. Que nuestro trabajo por el reino de Dios es capaz de poner un lugar de patas para arriba. Que nuestro trabajo como religiosos, como religiosas católicas, es capaz de convertir una sociedad, de convertir un país, de convertir un pensamiento,
de convertir una ideología. Son situaciones muy intensas que estos hombres y mujeres nos enseñan: justicia, paz, solidaridad, perdón. Esto lo hemos visto en toda la historia de la Iglesia Católica. Esto no lo han enseñado los religiosos y las religiosas de la vida consagrada en todos los momentos, y hemos sido nosotros testigos de los frutos de esta consagración, de los frutos de este estilo de vida. Por ejemplo, la vida de San Francisco Javier. Cuando Francisco Javier se montó en el barco camino a las Indias, cuando el barco hizo una escala para repostar en algún sitio, y normalmente estas escalas duraban 2, 3 semanas o un poco más. Y en esas paradas, pues uno podría decir: vamos a estar aquí por 3 semanas para descansar del viaje que llevamos. ¿Saben lo que hacía Francisco Javier? Se ponía en el lugar donde paraba el barco a evangelizar por las 3 semanas, y lo hacía con la intensidad como si ese lugar fuera el lugar donde se fuera a quedar o donde lo habían enviado. No importa si estoy aquí una semana o 2 o 3 días o un día o un mes, o si va a ser mi destino final. Donde yo esté, voy a evangelizar con todos los que sean. Incluso cuando Francisco Javier, después de 3 semanas, se iba, dejaba fundada una comunidad en el lugar donde estaba, en el lugar donde había pasado esas 3 semanas. Él se entregaba sin cálculos. Él se entregaba sin esperar que lo hubieran mandado ahí. ¿Por qué? Porque no se podía contener aquello que tenía en su corazón, de enseñar a Jesucristo a cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Y esto es un ejemplo para nosotros. Cuando los santos viven una perspectiva escatológica fuerte, eso les hace vivir el momento presente con toda la intensidad posible, y eso toca nuestra vida. Porque si yo voy a estar en un salón de clase dando una catequesis a los niños o a los jóvenes, esta perspectiva escatológica de mi vida me hace saber que esa clase que estoy dando la tengo que dar con la mayor intensidad posible. Como cuando el sacerdote va a celebrar la Eucaristía. Esa Eucaristía la tiene que celebrar como la primera y como la última, cada una de ellas, aunque celebre 3 el domingo o las que sean. Cada una la celebra con la mayor intensidad. Esta perspectiva escatológica que nos enseñan los religiosos nos hace vivir nuestro ministerio de la mejor manera posible, dándonos completamente, dándonos sin necesidad de esperar que me hayan enviado, que haya una carta por frente. No, ¿dónde estoy? Si estoy en una reunión, ahí estoy evangelizando. Si estoy en una fiesta, ahí estoy evangelizando. Si estoy en un salón de clases, ahí estoy evangelizando con toda la intensidad posible. Segunda característica: la vida religiosa es una vida fraterna en el amor de la vida consagrada. De ahí ese nombre tan bonito que tiene este grupo, fraternidad. La vida fraterna es una de las dimensiones más bonitas que tiene la vida religiosa, pero quizás una de las más difíciles. Y se basa en esta frase de Jesucristo: amaos unos a los otros como yo os he amado. Prácticamente es como un mandato de Jesús. Si una comunidad religiosa vive la comunión fraterna intensamente, esos religiosos son testigos para el mundo. Mientras que si en una comunidad religiosa
hay desavenencias entre los miembros y entonces se crea un antitestimonio en la división que se tienen entre ellos. Esto en la vida consagrada, como cualquier otra parte puede pasar. Tiene una gran trascendencia, queridos amigos, en ese cómo vive la unión y la fraternidad en una comunidad religiosa. Es una ayuda inestimable para nosotros los laicos, ese mandato del Señor de amar al prójimo. Eso no solamente es una buena intención, sino que es una realidad que es posible en este mundo. Eso no es simplemente una utopía, es una utopía realizable, una utopía que nos hace creer en el amor, que sí es posible ser fraternos. Y para esto es importante que el religioso venza interiormente su hombre viejo, venza los apegos excesivos, venza las fobias que tiene. Esto es una de las mortificaciones principales para poder dar testimonio de la comunión de vida fraterna que debe existir en la vida religiosa. Y cuesta mucho. Los que no somos religiosos y pertenecemos a algún grupo, a alguna asociación, nos cuesta también algunas veces entenderlo, entendernos unos a los otros. Ser capaces de ceder ante las opiniones de los demás, ser capaces de ceder ante las órdenes del que está enfrente en el mandato del grupo, de la asociación, de lo que sea. Ceder, saber respetar, saber guardar el silencio apropiado, saber expresar mis desavenencias de una manera correcta, de una manera que no desdignifique a ninguno, menos al que está en el cargo del poder. Esto es lo más difícil. Incluso cuando uno le pregunta a un religioso, óigame, ¿qué es lo más difícil de su vida? ¿La castidad? No, esa no es. Lo más difícil es la convivencia, la obediencia, no la castidad, menos la pobreza. Es vivir en común y tener que obedecer. Esto tiene mucho valor en la vida religiosa, porque supone amar, y no con el amor carnal, sino con el amor espiritual. Cuando una persona entra en la comunidad religiosa, no sabe con quién le va a tocar vivir, con quién le va a tocar convivir, con cuántos genios, cuántos temperamentos. Así como en el matrimonio es completamente diferente, porque en el matrimonio uno elige con quién va a convivir. En la vida religiosa no. En la vida religiosa con quien te toque. En el matrimonio tú eliges. Si en el matrimonio incluso, cuando tú mismo has elegido con quién convivir, se te hace difícil, imagínate cuando tú no lo has elegido. Entonces ahí hay una oportunidad muy hermosa para pasar del amor carnal al amor espiritual. Los religiosos se comprometen a vivir ese mandato nuevo con un amor recíproco, incondicional, con la capacidad de no juzgar a aquella persona que tiene al lado, perdonando hasta 70 veces 7, poniéndolo todo en común, los bienes materiales en común, las experiencias espirituales, los talentos, las inspiraciones, los ideales, los servicios, todo está en común. Lo comparten todo con aquellos miembros de su comunidad. Incluso en algunas comunidades de estas, alguien no tienen una cuenta de banco, ninguno. Todo es de la comunidad. Si alguien necesita unos zapatos, no es que pueda ir a Macy's y se los compra, no.
tiene que pedirlos. Necesito unos zapatos y le dan unos zapatos, los que el superior le dé, no lo que usted quiso ir a comprar. Hay algunas comunidades que viven este estilo de vida así. Hasta un cepillo de dientes, un jabón tienen que pedirlo en ese acto de humildad, en esa entrega total. Es una cosa muy bella. En la vida comunitaria, la energía del espíritu que hay en uno pasa a los demás. Uno no solo disfruta del propio don, sino que se multiplica el don. El hacer que otros participen de mis dones hace que se multipliquen. Hasta ahí llega la vida comunitaria. Y eso, queridos amigos, es un gran testimonio para el mundo. Esto tan bonito también tiene sus tentaciones. En la vida religiosa también existen unas tentaciones. Los religiosos deben tener en cuenta que con el testimonio o antitestimonio que den de vida, están haciendo creíble o increíble ante el mundo el mandamiento del amor al prójimo de Jesús. No hay nada más feo que escucharle a un religioso una mala expresión. No hay nada más feo que escucharle a un religioso una actitud de odio, o una actitud de rencor, o una actitud de desprecio hacia una persona, hacia otra persona. Y no hay nada más feo que escucharle a un religioso una expresión de desprecio hacia otro religioso. Quizás por envidia, quizás por celos. Bueno, pero es importante esto porque es que el testimonio de la vida religiosa hace creíble o no creíble el mandato de Jesucristo de amar a nuestro prójimo. El motivo de la vida comunitaria no es un motivo práctico, en el sentido de que la unión hace la fuerza. De hecho, algunas interpretaciones de personas ajenas a la iglesia, de personas muy hostiles con la iglesia, llegan a pensar que la vocación religiosa tiene por objeto la mano de obra barata para la iglesia y por eso estos tienen todos esos consagrados ahí, todos esos hermanos y hermanas ahí, porque es que si los tienen metidos en un convento, los tienen de religiosos o religiosas, esta es la mano barata para la iglesia porque así no tienen que pagar nada para sostener sus instituciones. Eso es mentira. Eso es no haber entendido absolutamente nada. Eso es demasiado hostil en contra de la iglesia. La razón última de la vida comunitaria del consagrado es la que Jesús dijo en Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esa es la razón última de la vida comunitaria. Es un espacio teologal precioso de la presencia de Cristo en el mundo. Ese vivir juntos en una comunidad es hacer presente a Cristo en el mundo. Además, la presencia de estas comunidades religiosas están fomentando una espiritualidad de comunión en el mundo en el que viven. Y esto es tremendo, queridos amigos. La iglesia encomienda a las comunidades religiosas esa tarea de fomentar una espiritualidad de comunión. Primero lo hacen adentro de su comunidad religiosa y después lo fomentan afuera. Esto también lo expresaba el Papa Juan Pablo II en la exhortación apostólica que hemos estudiado todos estos días, Vita Consecrata, en el punto 51. Fíjense lo que dice el Papa. Sobre todo en este mundo desgarrado por el odio étnico, particularmente los institutos internacionales de vida religiosa, en esta época caracterizada por la dimensión mundial de los problemas y al mismo tiempo por el retorno de los ídolos del nacionalismo,
tienen el cometido de dar testimonio y de mantener siempre vivo el sentido de la comunión entre los pueblos, las razas y las culturas. Esa es la tarea. En un mundo que se va metiendo cada vez más en el odio, que se habla de inclusión, pero nadie sabe qué significa esa palabra, porque usted no me puede predicar hoy que usted es una persona inclusiva cuando odia a mi raza. Eso no es inclusión. Y eso hay que decirlo. Y en las parroquias hay que mencionarlo, porque hablamos de inclusión, pero no nos prestan un salón. Hablamos de inclusión, pero siempre somos los de segunda. ¿Qué pasa? ¿Que jugamos con las palabras? Los religiosos, testimonios ante el mundo. Uno de los motivos que hoy en día existe como la causa principal de los problemas internacionales en este mundo son precisamente estos que nacen de las raíces étnicas, de las consideraciones nacionalistas radicales. Los Hutus contra los Tutsis en 1994, más de 500.000 muertos. La guerra de los serbios contra los bosnios en 1992, la guerra de los israelíes contra los palestinos desde 1948, la guerra de los rusos contra los ucranianos hoy. Curiosamente, cuando cayó el muro de Berlín, ahí en Alemania el 9 de noviembre de 1989, y se vino para abajo el comunismo contra el capitalismo, nos dimos cuenta que después de eso se empezaron a abrir un montón de escenarios de conflictos donde el factor ya no era el dinero, sino que era la etnia, de dónde eres, de dónde vienes. Y las comunidades religiosas, queridos amigos, especialmente las comunidades religiosas internacionales, se presentan como puente de diálogo y de comunión entre los hombres en estos mismos lugares de conflictos. Aquí donde nosotros vivimos, donde tenemos etnias de todo tipo, los religiosos y las religiosas son clave para este diálogo. Impresiona, por ejemplo, en la Tierra Santa, ver a los padres franciscanos custodiando los lugares santos. En ese lugar, cada uno de esos sacerdotes franciscanos y de esas religiosas que están ahí en las comunidades de Jerusalén, de Belén, de Nazaret, son de todos los países del mundo. Incluso cuando están trabajando en países que se encuentran en guerra, ellos hacen presente la posibilidad de la comunión con su estilo de vida. En todas estas guerras siempre han estado ahí. La iglesia es la única que está ahí. Las comunidades son las únicas que están ahí, metidos con las etnias, trabajando con ellos, en el peligro incluso de que los maten como matan a todos los demás. Y esos religiosos siempre están ahí dando testimonio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque para nosotros católicos no hay griego, ni gentil, ni judío. En Cristo todos somos uno. Y la vida religiosa tiene esta actualidad tremenda. Testimoniar ante el mundo esa única familia que somos de hijos de Dios. La vida religiosa lo que quiere es restablecer aquello que el pecado de la Torre de Babel hizo, dividirnos. Por eso, queridos amigos, concluimos orando mucho por todos esos hombres y mujeres religiosas que van por todo el mundo dando testimonio vivo de que se puede vivir en un mundo en comunión con Dios, en comunión con los hermanos y en comunión conmigo mismo.